Vamos a leer el Salmo 1 aquí en la pantalla. Póngale bastante atención al Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Déjeme ahí un momento el 1. Observen, esta persona, el varón, se está refiriendo al género humano, hombre y mujer. Cuando dice la Biblia varón, recuerde que también la Biblia le llama en Génesis a la mujer varona. Entonces, varón, varona, es el género. Entonces dice: bienaventurado el hombre y la mujer que no hizo tres cosas. Eso dice la palabra, que no hizo tres cosas. ¿Cuáles tres cosas no hizo? No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Seguimos con el 2, porque ahora vamos a explicar todo. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3 ahora. Será el resultado de los 2 versículos anteriores, que da como resultado que será como un árbol. Y aquí usa el salmista una figura de símil. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Eso le sucede a ¿quién? Al del versículo 1 y versículo 2. Dígale que está a su lado: tú y yo somos como un árbol. Así Dios te ve, como un árbol. Así Dios quiere que usted sea como un árbol. Ok. Este salmo tiene 5 versículos. Entonces, este salmo, para los que escriben, es un salmo ambivalente. ¿Qué significa eso? El salmo tiene una ambivalencia. O sea, el salmo tiene un contraste en sí mismo. Hay un contraste, y por eso yo le he titulado Vida de Reino, porque está la vida de reino y la vida del mundo. Pero el salmo tiene cosas muy profundas que yo quiero enseñarles a ustedes en esta mañana, pero tiene que poner bastante atención. Vean la segunda parte del salmo, es el versículo 4. Ok, aquí hay una ambivalencia. No así, ¿ve? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Dice la Biblia que eso no le sucede a los malos, porque los malos son como el tamo que arrebata el viento. Ojo el versículo 5. Dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces aquí nos metemos en un problema serio. ¿Quiénes son los malos y quiénes son los pecadores? Porque si usted lo lee así, tal cual, tal vez usted no le pondría mucha atención, pero la Biblia me habla de malos y me habla de pecadores. Entonces, esta es la ambivalencia que presenta, y esto es lo que vamos a estudiar hoy, porque yo sé que va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Y en 5 versículos Dios nos va a dar una tremenda enseñanza en esta maravillosa mañana, pero tiene que estar atento. Entonces, hay un contraste en el Salmo 1. Primero se refiere al que medita en la palabra, el que ama la palabra, y luego al que no lo hace. Y queremos entender en ese grupo que no lo hace, quiénes son los malos y quiénes son los pecadores. Y vamos a comprender qué significa desde el versículo 1 lo que nos dice David en el Salmo. Muy bien. Para empezar, la primera bienaventuranza en la Biblia está en el Salmo 1. El Salmo 1 forma parte de una condensación de libros escritos en un hebraico precioso, en una prosa preciosa y deliciosa, como lo es la prosa hebraica. Y es la primera vez que la Biblia dice y abre en esta sección profética el bienaventurado. La primera bienaventuranza está en el Salmo 1. El Salmo 1 es un salmo sapiensal. ¿Qué significa que es un salmo sapiensal? Que es un canto de sabiduría. En la Biblia hay salmos sapiensales. David escribió muchos salmos, pero no los escribió todos. Hay otros salmos escritos por otros autores bíblicos, pero cuando la Biblia dice de los salmos sapiensales, que por cierto son cantos graduales. ¿Qué significa que son cantos graduales? Que no eran expresiones nada más recitadas por el salmista, sino que eran cantos que se hacían en la experiencia de cada uno. Entonces se llaman salmos sapiensales porque son cantos de sabiduría.
Estos son salmos y son expresiones bíblicas que te enseñan a vivir en el día a día, a hacer las cosas correctas delante del Señor, a saber dónde das cada paso de tu vida con sabiduría de Dios. Por eso se llaman cantos sapiensales. Para los que escriben, hay más cantos sapiensales en la Biblia que se denominan salmos sapiensales. Por ejemplo, el Salmo 37 es un salmo sapiensal. El Salmo 49 es un salmo sapiensal. El Salmo 73 no es un salmo de David, es un salmo de Asaf, pero también es un salmo sapiensal. El Salmo 91, que conocemos muy bien, también es un salmo sapiensal. El Salmo 101 es un salmo sapiensal. El Salmo 112 es un salmo sapiensal. El Salmo 119 es un salmo sapiensal. El Salmo 127, 128 y 133 son cantos sapiensales. Son como expresiones proverbistas en la Biblia que te guían hacia tomar decisiones correctas en el día a día. Muy bien, dicho esto, vámonos al versículo 1. Versículo 1. Yo me voy a bajar y las cámaras ahí me van siguiendo. Ok, versículo 1. Dice, bienaventurado el varón. La palabra bienaventurado es una palabra griega que en griego es Makarios. Makarios, M-A-C-K-A-R-I-U-S, Makarios. Significa afortunadísimo. Significa dichosísimo, dichosísimo. Significa alguien que es dichoso elevado a la potencia. Esto significa bienaventurado en la raíz griega de Makarios. Uso la raíz griega porque bienaventurado posteriormente se usa mucho en el Nuevo Testamento. Entonces, la versión de los 70 de la Septuaginta es traducida en griego, todo el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros lo estudiamos directamente de la traducción griega. El Antiguo Testamento lo estudiamos directamente de la traducción hebrea. Entonces, pero aquí voy a hablarles del griego Makarios, que significa dichosísimo. ¿Qué significa eso en nuestro contexto? Vea, se lo voy a poner así en términos humanos. Es como que usted se compre, no digo que tiene que es que usted no diga que es que el pastor dijo que se podía comprar lotería. Le estoy poniendo solo un ejemplo. Es como una persona que se compró un entero de lotería y pegó el premio mayor con Toy Serie, ¿verdad? Y el otro año se vuelve a comprar un entero y se lo vuelve a pegar todo. Y el otro año vuelve a comprárselo y se lo vuelve a pegar. ¿Qué le diría a usted? ¿Cómo le diría a usted a esa persona? ¡Qué dichoso! Es una expresión más o menos así. Eso significa. Muy bien. Para entender lo que significa la palabra bienaventurado, les hago ese desglose. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vea qué expresión más linda esta. No anduvo en consejo de malos. O sea, que no prestó su oído para escuchar personas que pueden influenciar tu vida con cosas malas. Hay gente que es influenciable, muy influenciable para las cosas malas. Sea influenciable para las cosas buenas, pero no influenciable para lo malo. Dígale que está a su lado, sea influenciable para lo bueno, pero no influenciable para lo malo. Eso es lo que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es como en términos, digamos, por ejemplo, ¿cómo se define una estafa en términos jurídicos? Una estafa es inducción a error. Entonces, a alguien lo estafaron porque lo indujeron a un error. O sea, hay gente que tiene esa hablada, ¿verdad? Que hasta el sol se detiene a escucharlos y entonces en esa hablada indujo a alguien a un error y lo estafó. Es como cuando usted recibe una llamada, ¿verdad? Esas llamadas que usted dice, mire, le llamamos del banco tal, por asuntos de seguridad su llamada está siendo grabada y es un estafador. Y si usted lo escucha y se deja inducir al error, en 2 toques usted le da información y te deja la cuenta en cero. Entonces, ese consejo de malos es una inducción al error. Entonces, por eso dice, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. Porque el consejo de malos lo encontramos todos los días en el camino. Y siempre te vas a encontrar gente que te va a aconsejar para lo malo.
que te va a inducir a hacer cosas incorrectas. Pero el varón, cuando dice varón, hombre y mujer, que no acepta y no se deja engañar por el consejo de malo, dice la Biblia que ese tiene premio. En realidad lo que estoy enseñando es cómo tener éxito en la vida. ¿Cómo es que nosotros tenemos éxito en la vida viviendo una vida de reino? Eso es lo que estoy enseñando hoy. Entonces, la Biblia te da los parámetros. Dice, es dichosísimo aquel que no se deja engañar. Vieran que cuando yo iba a cumplir 17 años, a mí me enseñaron un versículo que a mí nunca se me olvida. Ese versículo para mí es un lema y yo siempre se lo doy al que pueda dárselo, lo digo por la radio y es un versículo para mí que lo he hecho mío todos los días. Es Proverbios capítulo 1, versículo 10 que va en esta dirección. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 10. Dice, hijo mío, ponga atención, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Así, te lo dice así directamente la palabra. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, porque todos los días te vas a encontrar en el camino gente que quisiera desviarte. Ese se llama el consejo de malos. Si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. El único que puede consentir que alguien a usted lo engañe dándole un consejo incorrecto es usted mismo. Entonces lo que la Biblia dice es como imperante, ¿verdad? No consientas el consejo de malos. Entonces por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo. Ese no lo encontraron ahí, no estuvo en el consejo de los malos, no lo aceptó, no recibió el consejo de los malos. La otra característica de esta clase de persona es que tampoco estuvo en camino de pecadores. Eso significa no caminó por el camino donde camina la gente que hace las cosas incorrectas. Ese es bienaventurado. ¿Cuál es bienaventurado? El que no torció su vereda. El que no torció su camino. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hay mucha Biblia, así que usted me va siguiendo porque los textos bíblicos los vamos a ir anotando acá, pero necesito que usted lleve así el hilo. No puede hablar, pero ni un minuto con su compañero porque pierde el hilo de la enseñanza. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Ve que en todo está trazada la palabra del Señor. Cuando la Biblia dice no te olvides de mi ley, recuerde que Dios está hablando de estatutos, de ordenanzas, de preceptos y de decretos. Ordenanzas, estatutos, preceptos, decretos y mandamientos, que en total son 613, que nunca por observación de la mente el pueblo de Israel pudo cumplirlos. Fue necesario que viniera entonces para nosotros el tiempo de la gracia y, como dice la palabra del Señor, esto no estuviera en la mente sino escrito en las tablas de nuestro corazón. Pero todo lo que Dios nos demanda a nosotros para que tengamos una vida de éxito y de bendición que es, no te olvides de la palabra. No te olvides del consejo de Dios. No te olvides de la revelación de Dios. Usted tiene que amar la palabra cada día más. Y tiene que conocer la palabra cada día más. Y tiene que escudriñar la palabra cada día más. Y tiene que ponerla por obra en su vida la palabra. Pero entonces vea lo que se desata aquí. Vea qué lindo. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Déjeme este versículo aquí y recordemos lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No anduvo en camino de pecadores. ¿Por qué no anduvo en camino de pecadores? Porque ese se guardó para escuchar siempre el consejo de Dios. Entonces vea qué lindo lo que dice el resultado en Proverbios 3:2, para que usted lo vaya añadiendo ahí a la enseñanza. Es igual, o sea, la Biblia tiene paralelismos, por eso estamos escudriñando. Cuando escudriñamos la Biblia nos vamos a encontrar con paralelismos, porque la Biblia es perfecta, porque es la revelación de Dios. Y por ser perfecta, vas a encontrar siempre cuando escudriñas una coincidencia perfecta. Vean aquí el paralelismo perfecto. En el versículo 1 dice, hijo mío, no olvides de guardar la ley, parafraseándolo. ¿Qué le pasa al que guarda la palabra de Dios en su corazón? Tendrá
longevidad, cuando dice largura de días, años de vida, está hablando de la salud y paz te serán aumentadas siempre. Vean ustedes que cuando hablamos de verdadera prosperidad en la vida de una persona, en la vida de un cristiano, no tiene que ver exactamente con lo material, tiene que ver entonces con una vida de paz delante del Señor. Entonces la Biblia dice que el resultado de guardar la palabra, ¿qué es? Largura de días, que es longevidad, años de vida. Cada vez que te encuentres años de vida o buena vejez en la Biblia es salud. Por ejemplo dice, y David vivió tantos años y murió en buena vejez. Significa no murió de ninguna enfermedad. Disfrutó de la salud, porque esta es la perfecta voluntad de Dios. Ve, todo nos lleva, porque en la Biblia todo tiene una causa para que se produzca un efecto en la Biblia. Entonces, largura de días, años de vida y paz le aumentan ¿a quién? Al que guarda la palabra de Dios en su corazón.